Jay, el panda rojo le saluda la segunda y última parte de las historias extra de Spy X Family, el panda rojo les recuerda que esta historia la escribió Aya Yajima. Por favor apóyenle para que el panda rojo pueda seguir disfrutando de sus historias. Sin más, el panda rojo comenzará a leer. Misión 3. Maldita sea, Twilight. Maldijo Frankie entre dientes. ¿Cuántas veces tengo que decirte que soy un informante, no un agente de campo? Deja de meterme en la parte de tu trabajo que tiene todas las lesiones. Gracias a su socio Twilight, también conocido como Lloyd Forger, Frankie había pasado el día siendo examinado por un cirujano ortopédico en el Hospital General de Berlín y finalmente estaba de camino a casa. No era la primera vez que se encontraba maldiciendo el nombre de Lloyd Forger. Oficialmente, Frankie regentaba una pequeña tabaquería en Berlín, la capital de Ostania. Pero, extraoficialmente, en su tienda se vendía algo más que periódicos y cigarrillos. En secreto, traficaba con todo tipo de información que cierto espía de Westalis pudiera necesitar para su trabajo. Mientras Lloyd estuviera dispuesto a pagar, Frankie hacía de todo, desde falsificar documentos hasta conseguir las preguntas del examen de admisión para una escuela privada de élite. Aunque Lloyd Forger aparentaba ser un caballero refinado que no le haría daño ni a una mosca, en realidad era un jefe implacable. Constantemente le pedía a Frankie que cuidara al niño que había adoptado para su misión e incluso que le ayudara con algún que otro objetivo de espionaje. En este último trabajo, Frankie se lastimó la espalda y terminó en el hospital local, donde pronto se convirtió en un paciente habitual. Lloyd trabajaba como psiquiatra en el mismo hospital, esa era su identidad falsa, y Frankie siempre tenía la tentación de hacerle pagar las facturas de su tratamiento, pero eso no era más que una fantasía. ¿Quién sabía cómo reaccionaría Lloyd? Si pudiera permitírmelo, rechazaría todas sus extrañas peticiones. Soy un activo de inteligencia, no su maldito asistente personal. Pero el problema era que no podía permitírselo. Una de sus pasiones era desarrollar nuevo equipo de espionaje, un pasatiempo que le reportaba muchos beneficios prácticos, pero que consumía cantidades ingentes de dinero. No le quedaba más remedio que seguir aceptando cualquier disparate por el que Twilight estuviera dispuesta a pagarle. Por lo general, quienes tenían dinero y poder no solían ser guapos, pero Lloyd, por alguna razón, era guapo, rico y poderoso, mientras que Frankie no tenía nada de eso. El mundo podía ser tan injusto. Incluso la familia falsa que Lloyd había formado para su trabajo era casi perfecta, con una esposa despampanante y una niña que, aunque a veces molesta, también era muy linda. Incluso tenían un perro. Si fuera la mitad de guapo que ese tipo, ahora mismo estaría viviendo una vida llena de romance y emoción. Todo se reduce a la apariencia. Siempre ha sido así. De repente, Frankie se dio cuenta de que debía haberse equivocado de camino. Se había dejado llevar tanto por sus pensamientos que ahora también estaba perdido físicamente. Tenía intención de ir directamente a casa, pero ahora no sabía dónde estaba. Parecía ser una especie de jardín, pero no veía a nadie más. Podía ver la sala de hospitalización cerca, quizás ese espacio estaba destinado a los pacientes. Eso significaba que había rodeado el hospital por el lado opuesto y ahora estaba mucho más lejos de casa. ¡Qué mala suerte!, pensó, suspirando y frotándose las sienes. Mientras volvía sobre sus pasos, oyó una voz que venía de un rincón del jardín. Frankie se giró hacia el sonido y vio un macizo de rosas blancas como la nieve en plena floración. La voz parecía provenir de esa dirección. Alguien está cantando. Embelesado por la tenue pero hermosa voz, Frankie se acercó al rosal y miró dentro. Allí vio a una chica en pijama blanca. Tenía las manos juntas delante de ella y cantaba. Su larga melena rubia le llegaba casi hasta las caderas. Era, en una palabra, preciosa. Frankie calculó que tendría 16, quizá 17 años. Tenía los ojos cerrados y parecía no haberse percatado de su presencia. Será paciente de aquí. Su voz era de una belleza sobrecogedora. Frankie sabía que era cursi, pero no podía evitar pensar que era la voz de un ángel. Aunque nunca antes había escuchado la canción, se dio cuenta de que la chica interpretaba con maestría su compleja letra. Finalmente, la canción terminó, pero los ojos de la niña permanecieron cerrados. El jardín se sumió en un agradable silencio mientras los últimos ecos de su canto se desvanecían. Frankie no pudo evitar aplaudir instintivamente. Los delgados hombros de la chica se estremecieron con sorpresa. ¿Quién anda ahí?, susurró con voz asustada, abrazándose a sí misma de forma protectora. Ahora sí que lo había hecho. Ella pensó que era una especie de acosador. O algo así. Oh, no,
No soy un pervertido ni nada por el estilo, intentó explicar Frankie. Quiero decir, volvía de mi cita con el ortodoncista. Escuché una canción preciosa y luego te vi cantando, y debería haberte dicho algo, pero era tan bonita que me quedé embelesado. En fin, lo siento mucho por haberte asustado así. Levantó las manos y se alejó. La disculpa pareció surtir efecto. La chica relajó su postura defensiva. No, lo siento, exageré. Muchísimo, dijo. Yo, sí que agradecí los aplausos. Gracias. Sí, claro, murmuró Frankie, sorprendido por su dulce y tímida sonrisa. Se rascó la nuca. Mira, yo no sé mucho de música, pero eso fue, realmente conmovedor. Fue buenísimo. Es muy amable de su parte decir eso. Ella se sonrojó intensamente ante la fuerza de sus elogios. Entonces, ¿por qué estás cantando aquí sola? Preguntó Frankie, mirando hacia la sala del hospital. ¿Qué tenían detrás? Ah, claro, seguro que no podías cantar en tu habitación sin molestar a tus compañeras, Oh, tengo una habitación privada, explicó, aún con los ojos cerrados. Pero tenemos horas de silencio por la noche. No se me da bien cantar bajito y no quisiera molestar a la gente de las habitaciones contiguas. Ojalá tuviera una habitación insonorizada. Sí, no sé si insonorizar las habitaciones de hospital sea una gran idea, dijo Frankie. ¿Quiere una habitación insonorizada? Debe de ser rica, pensó. Claro, se alojaba en el Hospital General de Berlín, el hospital más famoso de la capital. Era el hospital predilecto de políticos, famosos y magnates, así que Frankie imaginó que una habitación privada allí costaría una fortuna. No era de extrañar que tuviera ese aura tan etérea, probablemente tenía suficiente dinero como para no preocuparse por nada mundano. Al observarla con más detenimiento, notó que incluso su pijama parecía más caro que cualquier cosa que él poseyera. Probablemente era la hija de algún magnate, criada como una princesa en alguna finca privada y apartada. Y, sin embargo, no percibió en ella ni un ápice de altivez. Quizás las princesas de la vida real eran tan puras, gráciles y bondadosas como las de los cuentos de hadas. Frankie recordó a la falsa hija de Twilight, una chica que se hacía pasar por una princesita para poder asistir a la prestigiosa Academia Eden. Así era la verdadera realeza, no Ange Forger. Era como si las dos chicas vinieran de mundos completamente distintos. Dos mundos en los que no tengo nada que hacer, se recordó a sí mismo. Frankie asintió a la chica y se dio la vuelta para marcharse. Le gritó ella. Sí. Dijo. Cuando se volvió hacia ella, finalmente abrió los ojos, y él vio que brillaban como joyas profundas y cristalinas. No miraba a Frankie, sino a lo lejos. Si tienes tiempo libre, comenzó con vacilación, y no te supone ninguna molestia, ¿te gustaría escuchar una canción más? La oferta sonaba casi dolorosamente sincera, y Frankie no podía imaginar con quién más estaría hablando, pero sus ojos evitaban los de él. De repente, Frankie vio el bastón blanco a sus pies y finalmente lo comprendió. Es ciega. Se preguntó si esa era la razón por la que estaba en el hospital, o si tal vez la ceguera era un síntoma de alguna otra enfermedad. Frankie la miró fijamente a la cara mientras ella esperaba nerviosa su respuesta. Sí, claro, dijo él. Después de un momento. Gracias. Sus ojos brillaban y todo su rostro se iluminó. A Frankie se le aceleró el corazón. Es una niña, idiota, se reprendió a sí mismo. No te pongas a mirarla con ojos de enamorado. Supongo que no tengo nada urgente esperándome en casa, dijo. Era mejor no parecer demasiado ansioso. La chica no pareció ofenderse. Asintió y sonrió. Puedo preguntarle su nombre. Es Frankie. La mía es Alessa, dijo. Alessa Balsar. Su sonrisa era tan brillante como una flor en plena floración. Últimamente pareces estar de un humor extrañamente bueno, dijo Lloyd. Observaba a Frankie desde el otro lado de la mesa en la cafetería donde solían reunirse. Hoy, Lloyd había venido a recoger un nuevo dispositivo de escucha en miniatura que le había encargado a Frankie. ¿En serio? Dijo Frankie. ¿Qué te parece? Fingió no darse cuenta de que Lloyd lo miraba con recelo. No parecía el mismo hombre que, hasta hace poco, se había estado lamentando por haber sido abandonado una vez más. Pero al verlo mirar por la ventana ahora, Lloyd juraría que parecía que Frankie estaba a punto de ponerse a cantar. Bueno, al fin y al cabo es un día precioso, dijo Frankie. Está nublado, dijo Lloyd. ¿Y qué si llueve? Dijo Frankie. Mientras no llueva, por mí todo bien. No puede salir cuando llueve. ¿Verdad?
No querrás resfriarte o algo así. Lloyd arqueó una ceja ante la respuesta inusualmente alegre de su activo. Quizás lo han dejado tantas veces que finalmente lo han quebrado mentalmente. O tal vez esté bajo los efectos de algún tipo de droga natural. Está eufórico por todo el trabajo que ha estado haciendo. En cualquier caso, esto no me gusta. Necesito que Frankie se concentre por completo en la recopilación de información, la protección infantil y el desarrollo de recursos si quiero tener éxito en mi misión. ¿Alguna novedad en tu vida últimamente? Preguntó con un tono de indiferencia cuidadosamente controlado. Frankie soltó una risita. Digamos que incluso en el desierto más árido se puede encontrar una flor en plena floración. Así que es una chica, pensó Lloyd, relajándose un poco. Frankie debe haberse enamorado de alguna camarera atractiva o algo así, claramente sin haber aprendido nada de sus experiencias pasadas. Otro caso más de amor no correspondido que probablemente no llegará a nada. Nada de qué preocuparse. Sin embargo, después de que esta chica lo rechazara, comenzarían los problemas. A Lloyd le daba escalofríos pensar en tener que escuchar a Frankie quejarse de su mala suerte mientras se emborrachaba hasta perder el sentido una vez más, pero ese era un problema para otro día. Mientras Lloyd tomaba un sorbo de su café con leche de siempre, recordó lo que ella le había dicho esa mañana. Ah, es cierto. Frankie, puedes pasar por casa después de esto. ¿Qué, necesitas una niñera otra vez? Preguntó Frankie con escepticismo. No, ya quería que te invitara. Últimamente has estado ayudando mucho, y dijo que quería prepararte algo. Ay, lo aprecio mucho, pero tengo que irme. Dale recuerdos a Ye, dijo Frankie alegremente. Su rostro se iluminó al recordar algo. Ah. Lloyd, ¿te acuerdas de esa colección de discos que compraste cuando intentabas preparar a tu hijo para la entrevista en la Academia Eden? Claro, dijo Lloyd. Apenas llegaron a escuchar alguno de los discos. Cada vez que intentaba ponerle uno a Angie, ella se quedaba dormida al instante. No tardó en abandonar el proyecto. La colección de discos ahora acumulaba polvo en un rincón de su habitación. Frankie se inclinó sobre la mesa. No había ópera ahí dentro. Creo que sí. ¿Podría pedírmelos prestados alguna vez? Lloyd miró a Frankie, desconcertado. No era el tipo de hombre que Lloyd hubiera esperado que tuviera interés en la ópera. De hecho, dudaba que Frankie tuviera mucho interés en la música en general. Aunque, cuando Frankie estaba obsesionado con esa talemo única, se convirtió en un cliente habitual de su bar de puros, a pesar de no saber nada de puros, recordó. Quizás este nuevo trabaja como acomodador en la ópera o algo así. O en una tienda de música. Podría ser simplemente un café que pone música clásica. En fin, sea lo que sea, este hombre nunca aprenderá. Lloyd asintió. Muchas gracias, Lloyd, dijo Frankie. Tengo una promesa importante que cumplir, así que me tengo que ir. Nos vemos luego. Salió disparado del café, casi rebotando al salir por la puerta. Atónito, Lloyd vio cómo la espalda de Frankie se desvanecía en la lejanía. Solo espero que esto no termine con él pidiéndome ayuda otra vez, murmuró mientras jugueteaba con el dispositivo de grabación que Frankie le había traído. Frankie había perfeccionado el diseño varias veces, y esta nueva versión era sorprendentemente ligera. Sería perfecta. ¿De verdad su perro es tan grande? Preguntó Alessa. Sí, dijo Frankie. Su voz y sus gestos eran muy expresivos mientras le describía a Bonda a Alessa. Es tan grande que el niño que vive allí puede montarlo. La verdad es que se parece más a un osito que a un perro grande. Además, tiene un pelaje muy denso. Estaban sentados uno al lado del otro en el banco del jardín trasero del hospital. Durante el último mes, Frankie había ido allí siempre que podía para charlar con Alessa y escucharla cantar. Alessa siempre le encantaban los pequeños regalos de caramelos o flores que él le traía, y reaccionaba como si le hubiera regalado oro o joyas. Se reía incluso de sus historias más tontas con su voz pura y hermosa. Pero, sobre todo, a Frankie le encantaba la radiante sonrisa que le demostraba cuánto esperaba a ella sus visitas. Cada vez que la veía, lo llenaba de una alegría desconocida hasta entonces, aunque teñida de cierta incomodidad y vergüenza. A veces lo llevamos al parque para lanzarle uno de esos frisbees, pero ese perro es tan tonto, dijo Frankie. Se pone nervioso todo el camino al parque, y luego, una vez que llegamos, se queda como en las nubes e ignora el frisbee por completo. Alessa se quedó sin aliento al oír la descripción de Bondi y suspiró con envidia al escuchar las historias. Siempre he querido un perro grande, desde pequeña, dijo. Pero mi padre nunca me lo permitió. Decía que toda esa caspa y pelo podía ser malo para vuestra garganta.
Ay, dijo Frankie, dejando caer los hombros. Le dolía un poco ver a Alessa tan triste. Probablemente su padre tenía razón, tenía que admitirlo. Lo que pasa es que el padre de Alessa era el Baltzar. A riesgo de que Lloyd lo volviera a llamar acosador, Frankie había empleado todas sus habilidades como agente de inteligencia para averiguar todo lo posible sobre Alessa. Aunque aparentaba poca edad, en realidad tenía 19 años. Provenía de una familia de músicos famosos, su padre era un pianista de renombre mundial y su madre, una cantante de ópera igualmente conocida. Su hermano, 3 años mayor que Alessa, era un violinista que estaba causando sensación. Su tío dirigía una orquesta de prestigio y su tía era considerada una compositora brillante. Se decía que entre los mecenas de la familia se encontraban algunos de los líderes empresariales y políticos más importantes de Ostania. Hace 2 años, Alessa tenía previsto un debut espectacular en la compañía de ópera de su madre, pero una enfermedad neurológica le había arrebatado la vista. Así fue como acabó ingresando en el Hospital General de Berlín. A pesar de su mala suerte, Alessa no había dejado que su talento se desvaneciera. Practicaba a diario en el jardín detrás del hospital. Frankie la admiraba profundamente por eso. Si hubiera sido él, probablemente habría arremetido contra todo y contra todos a su alrededor, convirtiéndose en un ser hosco y autodestructivo. Sin embargo, ni una sola vez en todo el mes se conocían de vista desde que Alessa profirió una sola queja. Eso hizo que quisiera ayudarla aún más. ¿Sabes qué? La semana que viene puedo traer a Bond conmigo, ofreció Frankie. Sí, es un poco tonto, pero es un amor, así que no hay nada que temer. Quizás puedas darle algunas golosinas para perros o algo así. ¿Lo dices en serio? El rostro pálido de Alessa se ruborizó y se levantó del banco emocionada. Pero, tan rápido como había aparecido, la emoción se desvaneció y volvió a sentarse. ¿Qué le pasa? Es por el pelo. Es decir, sí, tiene mucho. Bueno, quizá pueda encontrar un perro de pelo corto por ahí y pedírselo prestado un día. Pero Alessa lo interrumpió rápidamente. No, dijo, con la voz apenas audible. Es solo que me operan de la vista la semana que viene. Frankie se sobresaltó. ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste antes? Eso es importantísimo. Lo siento mucho, dijo Alessa con los ojos llenos de lágrimas. No. En realidad, el que debería disculparse soy yo. Tras un momento de incómodo silencio, continuó con voz repentinamente alegre, pero bueno, es un procedimiento bastante sencillo, ¿no? Apuesto a que estará todo listo en 1 hora más o menos. Alessa no. Respondió. Entonces, no es un procedimiento sencillo. Aventuró a preguntar Frankie. Alessa asintió levemente. Sus ojos habían perdido su brillo habitual. Frankie sintió un punzante dolor en el pecho. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Las nubes sobre ellos se espesaban, amenazando con lluvia. Finalmente, Alessa habló. La verdad es que, tengo miedo. Los médicos dijeron que estaré bajo anestesia y que todo habrá terminado antes de que despierte. Pero no puedo dejar de pensar, ¿y si no despierto? ¿Y si no vuelvo a cantar las canciones que amo, o a hablar contigo? Su voz, antes suave, comenzó a quebrarse. Los mechones rubios que caían en suaves ondas sobre sus hombros temblaron. Nunca he podido disfrutar hablando con ningún hombre como lo hago contigo, Frankie. Quiero poder seguir cantando mis canciones, y quiero que sigas escuchándolas. Alessa, empezó Frankie, pero no estaba seguro de qué más decir. Eso es todo lo que necesito para ser feliz. Frankie no sabía que fuera posible sentir tanto dolor y tanta felicidad al mismo tiempo. Pensar que ella lo valoraba a él, entre todas las personas, tanto como a la música que tan claramente amaba. Pero más que eso, estaba aterrorizado. Incluso con todos los avances en técnicas quirúrgicas de los últimos años. Todavía no había garantía de que un paciente despertara de la anestesia general. El corazón de Frankie se encogió con el mismo miedo que ella parecía sentir. Sí, lo entiendo, dijo Frankie, con una voz mucho más alegre de lo que realmente se sentía. Sé lo aterradora que puede ser una cirugía. ¿Te acuerdas de mi amigo Lloyd, ese guaperas presumido del que te hablé? Cuando le sacaron las muelas del juicio, estaba tan asustado que se desmayó allí mismo en el sillón del dentista. Se desmayó. Sí, luego lloró cuando vio la aguja. El médico tuvo que perseguirlo como si fuera un niño pequeño. En realidad, Frankie se acercó a ella y le susurró al oído, bueno, la verdad es que, nada de eso era sobre Lloyd. Ambas historias trataban realmente sobre mí. Oh, Alessa parecía no saber qué decir. Sin embargo, prefiero mantener esa parte en secreto cuando cuento la historia.
Alessa soltó una carcajada de repente. Cuando la risa cesó, le dio las gracias. Vas a estar bien, dijo Frankie. Creo que tu cirugía saldrá bien. De ninguna manera le va a pasar nada malo a alguien tan amable y dulce como tú. Te lo prometo. Su sonrisa se desvanecía. Y ahora las lágrimas brotaban de los ojos de Alessa. Ay, Frankie, no soy así. Para nada, dijo con voz ronca. No soy la persona amable que crees. Soy un ser humano repugnante y horrible. Siempre menosprecié a los demás porque me creía superior, especial. Era tan engreída y sentía que merecía todo lo bonito y brillante de este mundo. Por eso no tengo ni un solo amigo que me visite. Aquí. Frankie pudo ver tristeza en el hermoso rostro de muñeca de Alessa, pero ni rastro de autocompasión. A pesar de la vergüenza que sentía por su comportamiento pasado, percibió una gran determinación en su mirada hacia el futuro. He perdido tanto al quedarme ciega así. Pero me ha enseñado a ver lo que de verdad importa en la vida. Lo que de verdad es bello. La brisa, ligeramente húmeda, le despeinó el cabello mientras hablaba. Se giró hacia Frankie y le sonrió dulcemente. Me hace tan feliz cuando me cuentas tus maravillosas historias y tratas de animarme. Nunca me exiges que me alegre ni que sea fuerte. Siempre me dices que todo irá bien. Me alegro mucho de haberte conocido. Frankie no sabía cómo reaccionar. Simplemente la miró fijamente a los ojos, de un profundo color avellana. Podía verse reflejado en ellos, aunque ella no pudiera verlo. Pero entre ellos había un obstáculo aún mayor, y Frankie lo sentía con más fuerza que nunca. Alessa le había dado a entender que era guapo, que ahora que había perdido la vista y tantas otras cosas, podía ver lo que de verdad importaba. Pero Frankie no le había contado a Alessa quién era realmente. Voy a operarme. Cuando termine, ¿estarás ahí para mí?, preguntó Alessa, con las mejillas sonrojadas. Y estarás ahí para mí todos los días después. Eso dices ahora, dijo Frankie en su típico tono burlón. Pero podría ser, por ejemplo, una especie de troll rechoncho y horrible, ¿sabes? Me da igual, dijo Alessa, con un tono ligeramente enfadado. Me da igual tu aspecto. Me da igual lo rechoncho o feo que seas. En ese momento, hasta las orejas se le pusieron rojas. Rápidamente recuperó la compostura. Lo siento. No quería decir que fueras así, solo intento decir que me daría igual si lo fueras. No te imaginas lo que me pasa, Alessa. Por una vez, Frankie se alegró de que ella no pudiera verlo. No quería que nadie viera su cara en ese momento. Frankie. Al no obtener respuesta, Alessa extendió un dedo delgado hacia él. Frankie observó cómo el dedo tanteaba inútilmente el aire vacío y, sin pensarlo, extendió la mano y lo sujetó entre las suyas. ¡Qué bien! Los ojos ciegos de Alessa sonrieron. Me preocupaba que te hubieras levantado y te hubieras ido. Frankie no dijo nada. El dedo que sostenía se sentía tan frágil y efímero, como si fuera de cristal. Parecía que podía quebrarse en cualquier momento. Quiso apretarlo con fuerza, pero en vez de eso, lo soltó suavemente. Parece que va a llover, dijo finalmente. Será mejor que vuelvas a tu habitación. No querrás resfriarte justo antes de la cirugía. Sí, tienes razón, dijo con su tono tranquilo de siempre. Asintió obedientemente. Cuando me quiten las vendas, volverás a verme. Claro, dijo Frankie. Se alejó mientras ella seguía saludando desde la puerta del hospital. Ya lo tenía decidido, tenía que llamar a Lloyd. Tenía el presentimiento de que esto se convertiría en un problema. Y, sorpresa, sorpresa, ahora lo es. El hecho de que la intuición de Lloyd hubiera sido correcta no le produjo la menor satisfacción. Se quedó allí un momento, con los brazos cruzados, mirando a Frankie en silencio. Finalmente, habló. Estás diciendo que quieres tener una cara completamente diferente cuando a esta chica le quiten las vendas. Sí. Por favor, tienes que ayudarme. Denegado, dijo Lloyd tajantemente. Cuando Frankie llamó para pedirle a Lloyd que se reuniera en ese callejón, la historia que le contó fue a la vez lo que Lloyd esperaba y una sorpresa. Antes, Frankie le había pedido consejos sobre técnicas para ligar, relaciones y cómo resultar atractivo para las mujeres. Nunca le había pedido una máscara. Eso demostraba lo en serio que se tomaba a esa chica, supuso Lloyd. Pero la idea de usar una máscara para hacerse pasar por otra persona y luego intentar una relación como si fuera ella era absurda. Para empezar, el engaño no podía durar mucho. Frankie era simplemente un informante, no un espía. No tardarían en descubrir a través de una simple máscara
Sigue con tus romances con tu propia cara, ordenó Lloyd mientras se daba la vuelta para marcharse. Aquí hemos terminado. Espera. Gritó Frankie, persiguiéndolo. ¿Recuerdas cuando nos disfrazamos de agentes del SSS? Para interrogar a Ye. Algo así es justo lo que busco. Pero quizá esta vez con mejor peinado. También. Me pondré ropa diferente y demás. Solo quiero cambiar un peuco o mi imagen, ¿sabes? Frankie rodeó la cintura de Lloyd con los brazos y lo sujetó con fuerza para impedir que se alejara. Solo intenta que no parezca en realidad, de acuerdo. Sé que el último disfraz quedó bastante bien, pero aún así era demasiado parecido. ¿Cómo es que ese estuvo tan cerca de ti? Preguntó Lloyd mientras le quitaba las manos a Frankie. Frankie no se daba por vencido. Esta vez, hazme un chico guapo, rubio y de ojos azules. No, espera, no. Quiero parecerme a ti, eso daría miedo. ¿Qué te parece si lo hacemos con pelo negro largo y ondulado y cara de niño? Ojos almendrados, cejas finas y quizá un aire intelectual. Créeme, Frankie. Sé tú mismo. Lloyd suspiró. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes engañar a las mujeres para que inicien una relación. Lo sigues diciendo. Pero viniendo de ti, qué gracioso. Adiós, Frankie, dijo Lloyd. Vale, en serio, espera. Te lo ruego. Frankie se interpuso entre él y el peligro. Oh, Grant Twilight. Eres mi única esperanza. Por favor. Frankie se arrodilló ante él, suplicándole tan bajo que su frente tocaba el cemento. Lloyd lo miró fijamente. Frankie siempre había sido persistente, pero nunca se había comportado así. ¿Verdad estás tan enamorado de ella? Preguntó Lloyd. En este punto, Frankie solía responder con algo como sí. Por eso necesito tu ayuda. Por favor, ten piedad de tu pobre y humilde Scruffy. Pero esta vez, no dijo nada. Tal vez esta vez hablaba en serio. Si era así, Lloyd tenía aún más motivos para no ayudar. Lo que Frankie quería era simplemente imposible. No era fácil deshacerse del propio rostro, y Frankie era lo suficientemente inteligente como para comprenderlo. Escucha, Frankie, puedo ayudarte a planear la cita perfecta, ofreció Lloyd. Pero si vas disfrazado y funciona, ¿qué? Vas a venir a mí para que te cambie la cara cada vez que la veas. Si de verdad la quieres, ve a verla tal como eres. Es lo mejor que puede ese hacer. Dicho esto, Lloyd se dio la vuelta para marcharse. Sar, murmuró Frankie. Su voz era apenas audible con la cara pegada al suelo. Lloyd se detuvo en la entrada del callejón. ¿Qué? Es la chica Baltzar, repitió Frankie, levantando la cabeza. Sus gruesas gafas ocultaban cualquier emoción que pudiera haber reflejado en sus ojos. Lloyd frunció el ceño. Baltzar. La famosa familia de músicos. Sí. Los Baltzar figuraban entre los músicos más famosos del mundo, y entre sus mecenas seguramente se encontraban numerosos magnates ostanianos sobre los que Wise querría obtener más información. Esa red de información era una a la que Lloyd estaría más que dispuesto a acceder. Alessa era una prometedora cantante de ópera. Si recupera la vista, podría convertirse en una sensación mundial. Eso podría generar todo tipo de oportunidades para recopilar información, dijo Frankie con voz impasible. Ayudarme también podría ser beneficioso para ti. Las palabras de Frankie resonaron fríamente en los oídos de Lloyd. ¿Y estás seguro de que no te importa? Su propia voz no era menos gélida. Sí, lo soy. La expresión en el rostro de Frankie era una que Lloyd nunca había visto antes. Veo. Esa es realmente tu respuesta. Lloyd no pretendía ser una persona virtuosa, y era innegable el valor de lo que Frankie le ofrecía. Como espía, debería aceptarlo con entusiasmo. Y sin embargo, al mirar al hombre que tenía delante, Lloyd no pudo evitar sentirse desanimado. Lloyd había engañado a incontables mujeres, las había utilizado para sus propios fines y las había desechado sin piedad cuando ya no le servían de nada. No tenía intención de disculparse por ello y no había razón para pensar que lo perdonarían si lo hiciera. Tenía las manos manchadas, pero un deber que cumplir, ideales que proteger. Nada de lo que había hecho había sido para su propia satisfacción. Pero por miedo a perder a la persona que amaba, Frankie iba a engañarla, e incluso, sin saberlo, convertirla en informante de una agencia de inteligencia extranjera. Algo en eso no le cuadraba a Lloyd. Frankie ni siquiera es un espía, así que ¿por qué lo haría? La respuesta le llegó de golpe. Lloyd estaba decepcionado. Frankie podía ser un tonto, pero Lloyd nunca lo había considerado mala persona. Porque, a pesar de lo frívolo que era difícil odiar a Frankie. Era un poco bobo, pero tenía sus virtudes.
Al fin y al cabo, a Lloyd nunca le había caído mal el informante, generalmente bondadoso, que siempre se esforzaba tanto por ser encantador. De hecho, si no hacía mucho que había prescindido de lazos emocionales como la amistad, quizá incluso lo habría considerado con cierta. Está siendo ridículo. Lloyd se estremeció ante sus propios pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? No confiaba en nadie. No sentía nada por nadie. ¿Acaso no eran esas las reglas por las que se regía su vida? ¿Acaso no eran esas las reglas que la gente como él debía seguir para sobrevivir? Soy espía, y este hombre es una valiosa fuente de información. Ni más ni menos. No tenía por qué animar a Frankie cuando lo dejó una de sus enamoradas, ni invitarlo a cenar, ni enseñarle tonterías como los secretos para seducir mujeres. No había necesidad de que tuvieran ese tipo de relación. Nunca la había habido. De acuerdo. Lo haré, dijo Lloyd. Gracias, dijo Frankie con un suspiro de alivio. Había vuelto a ser el mismo, su expresión de disgusto había desaparecido. Te debo una. Lloyd lo miró con sus ojos fríos y no dijo nada. Se dio la vuelta y esta vez finalmente se marchó. El tiempo afuera fue sencillamente perfecto. Su puesto allí podría haber sido simplemente una tapadera, pero el Dr. Lloyd Forger trabajaba en el hospital. No era precisamente un lugar donde necesitara andar a escondidas, y sin embargo, ahora Lloyd se ocultaba entre las sombras tras el edificio, intentando pasar lo más desapercibido posible mientras esperaba cerca del punto de encuentro de Frankie y Alessa. Conocía bien el jardín trasero, pues lo había identificado previamente como una posible vía de escape. Como de costumbre, estaba vacío. No tenía ni idea de quién había plantado todas esas rosas blancas ni por qué, pero solo contribuían a que el lugar pareciera aún más solitario. Disculpa. ¿Eres Frankie? Alessa había llegado tarde y estaba claramente nerviosa mientras se acercaba al banco junto a las rosas donde Frankie estaba sentado esperándola. Ese soy yo, dijo Frankie, poniéndose de pie. Apenas se parecía a Frankie. Su cabello castaño, suave y rebelde, y sus delicados rasgos juveniles complementaban a la perfección su baja estatura. Vestía un sencillo suéter gris de cuello alto, vaqueros claros y zapatillas deportivas, un atuendo que guardaba poca semejanza con su vestimenta habitual. Lo había comprado todo especialmente para ese día. Ya no llevaba sus características gafas gruesas ni el único pendiente de su oreja izquierda. Me alegro mucho de que la cirugía haya salido bien, dijo. Oh sí. Una sonrisa iluminó el rostro impasible de Frankie, y ella se la devolvió tímidamente. Su expresión delataba el cariño que sentía por él. Alessa era, sin duda, una joven hermosa. Entre su belleza, su juventud, el apellido Baltzar y la pasión por el canto que Frankie juraba que poseía, parecía que no cabía duda de que igualaría, o incluso superaría, el éxito de su madre en la ópera. Y entonces, inevitablemente, conseguiría muchos mecenas influyentes. Quisiera o no, pronto todo tipo de información, útil e inútil, empezaría a fluir a través de ella. Completamente ajena a su voluntad, el hombre al que amaba ya la había convertido en una fuente de inteligencia. Desde aquel día, Frankie no había tenido mucho que decir. Incluso aquella mañana, cuando le aplicaban el maquillaje especial de la máscara, no habló más de lo necesario. ¿Y estás seguro de que no te importa? Recordando bruscamente el momento, Lloyd se avergonzó de sí mismo por haber preguntado. Siempre había priorizado el análisis racional de las cosas y el buen desarrollo de sus misiones. ¿Cuándo había empezado a albergar semejantes preocupaciones irrelevantes? Lloyd apartó esos pensamientos y centró su atención en las dos personas que tenía delante. Toma, un pequeño detalle para conmemorar tu próxima alta, dijo Frankie, entregándole a Alessa un ramo de flores. Se sonrojó y hundió la nariz en el ramo de dalias blancas. Son preciosas. Alessa continuó hablando sobre cuándo podría recibir el alta, cuánto deseaba que Frankie la visitara en casa y las ganas que tenía de presentárselo a sus padres y a su hermano mayor. Frankie la observaba con calma y en silencio mientras hablaba. Ay, y después de eso, me gustaría ir a un parque de atracciones. Quiero subirme a la noria al menos una vez en la vida. Siempre he estado tan ocupada practicando y ensayando que nunca he tenido tiempo para hacer nada de eso. Pero ahora, después de la operación, mis padres me dicen que descanse y me recupere, y bueno. Si no te importa, esperaba poder ir contigo, Frankie, dijo Alessa en un suave susurro. Lloyd esperaba que Frankie aceptara la petición con una sonrisa y le dijera que sí, pero ni siquiera asintió con la cabeza. Bueno, escucha, dijo en voz baja. Hay algo que tengo que contarte. Ah, sí. Preguntó Alessa sonriendo. ¿Qué sucede?
Sus ojos eran inocentes y confiados, como los de una niña pequeña, y una cálida sonrisa parecía a punto de brotar en respuesta a lo que Frankie dijera. Frankie miró a su alrededor con nerviosismo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tengo que salir del país por un asunto urgente, así que me temo que no podré volver a verte. Lo siento. La incipiente sonrisa se congeló en los labios de Alessa. ¿Qué? Lloyd estaba casi tan desconcertado como ella. No se había imaginado nada parecido. Frankie simplemente se quedó allí sentado, sonriendo con calma con los labios que Lloyd le había hecho. ¿Por qué? Alessa apretó el ramo de flores con consternación. Pero prometiste estar a mi lado para siempre, Frankie. Lo siento mucho, dijo Frankie. Su voz era amable, más amable de lo que Lloyd jamás hubiera imaginado. Pero tras esa amabilidad se escondían una verdadera fuerza y determinación. Estaba claro que aquella declaración era irrevocable. Sé cómo pudiste. Tartamudeó Alessa. Las lágrimas se acumularon en sus ojos y comenzaron a correr libremente por sus mejillas. Lo siento mucho, dijo Frankie, dudando antes de volver a hablar. Alessa. ¿Podrías cantarme una última vez? Para Lloyd, su súplica sonaba casi como una oración. Tras varios sollozos y sollozos, Alessa comenzó a cantar. Su voz estaba ronca por el llanto, pero su triste canción de amor se escuchó clara y hermosa. Frankie la escuchó atentamente, como si intentara grabar ese momento en su memoria para siempre. Lloyd desvió la mirada. Sin que ninguno de los dos se diera cuenta, se escabulló silenciosamente. Hola, dijo Lloyd mientras se acercaba a Frankie. Frankie estaba sentado tras la barra de su bar habitual, inclinando un vaso. Ya no llevaba la máscara y su rostro estaba enrojecido por el alcohol. Respondió al saludo de Lloyd con silencio. Lloyd tomó asiento en la barra, dejando un asiento libre entre ellos, y pidió un martini al anciano y taciturno camarero. Veo que sigues bebiendo esa cosa tan fina, gruñó Frankie. Otra para mí también. Gritó al camarero. El camarero sirvió 2 cócteles fuertes con aceitunas. Los hombres bebieron en silencio durante un rato. Hasta que Frankie finalmente rompió el silencio. Lo siento, murmuró. No debí haberte tratado así. Está bien, dijo Lloyd, mirando fijamente su copa de martini. Si no hubieras hecho lo que hiciste, te tendría en mucha peor estima. De verdad que has cambiado, dijo Frankie entre risas. Si sigues así, vas a acabar muerto joven. A pesar de sus palabras, había un dejo de preocupación, incluso de afecto, en su voz. Ambos hombres reanudaron su bebida en silencio. Cuando Frankie volvió a hablar, sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en la barra. Alessa merece vivir rodeada de cosas verdaderamente bellas. Ya veo, dijo Lloyd. Un hombre como Frankie, que vivía en la oscuridad, no podía verse a sí mismo como alguien hermoso. Supuso Lloyd. Por eso lo había terminado. Sin embargo, a diferencia de las demás, ella era la única que no le habría tenido en cuenta su aspecto. Lo habría acepetado tal como era. Incluso podría haber aceptado su identidad secreta como traficante de inteligencia. Lloyd se dio cuenta de repente. Frankie también lo sabía. Frankie comprendía perfectamente la pureza de corazón de ella, y esa era la razón por la que había acudido a Lloyd en busca de ayuda, haciéndose él tonto enamorado, suplicando que lo transformaran en otra persona. Era para que, si alguna vez volvían a cruzarse sus caminos, Alessa nunca se diera cuenta de que ese Frankie había sido su Frankie. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Preguntó Lloyd. Hectómetros. Podrías haberme dicho simplemente que había una chica enamorada de ti y que necesitabas mi ayuda. Para terminar con eso. Si Frankie lo hubiera planteado así, Lloyd pensó que habría estado encantado de ayudar. No había necesidad de todo ese rodeo. Me estás tomando el pelo. Frankie resopló. Ni hablar. ¿Te imaginas la humillación que habría sentido si me hubiera equivocado sobre sus intenciones? Me habría muerto del susto. Era como si ya hubiera vuelto a ser el mismo de antes. Lloyd hizo girar su vaso vacío, observando cómo la aceituna se movía por los bordes. No puedo creer que hayas podido engañarme, dijo. Ajá. Resulta que no soy tan malo después de todo. Exclamó Frankie con una carcajada triunfante. Pero, hombre, yo también quería salir con ella. Solo tenía que hacer lo correcto. Soy un idiota. Frankie se dejó caer sobre el mostrador y gimió dramáticamente. Lloyd apartó la mirada para no ver las lágrimas que Frankie intentaba ocultar con aquella farsa. En lugar de eso, llamó al camarero y pidió otra ronda de cócteles para él y su amigo. Enhorabuena. Por fin te vas a casa.
Buena suerte con todo el maravilloso trabajo que estás haciendo. Prometo ir a verte en ese escenario de ópera algún día. Por favor, dale nuestros mejores deseos a tu madre y a tu padre. Todos, desde el director del hospital hasta todo su equipo de médicos y enfermeras, habían acudido a la ceremonia de alta oficial de Elise. Alguien le entregó un enorme ramo de flores. Muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí, les dijo mientras se giraba hacia el coche que la esperaba al otro lado de las puertas del hospital. Todos habían sido muy amables al venir, pero la persona a la que más deseaba ver no estaba entre ellos. Había pasado los últimos días recriminándose por cómo había dejado las cosas. ¿Cómo pudiste? Esas habían sido sus últimas palabras. Pero ahora comprendía que debía haber habido circunstancias detrás de lo que él había hecho, y lamentaba su reacción tan inmadura. Lo siento, Frankie. Deseaba poder decirle lo agradecida que estaba. Había llegado a creer de verdad que, dondequiera que estuviera en este mundo, seguía apoyándola. Salió del hospital, tan lleno de recuerdos con él, y pasó junto a un joven en la plaza. Un olor familiar a tabaco la envolvió. Frankie se giró para mirar al hombre, solo para descubrir que se había equivocado. El color y el estilo de su cabello, su rostro, todo en él era diferente del hombre que ella conocía. Decepcionada, intentó apartar de su cabeza los pensamientos sobre él mientras subía al coche. El coche arrancó y se alejó a toda velocidad. El joven con el que se había cruzado la vio desvanecerse en la distancia, y aunque ella nunca oiría las palabras, él se despidió en silencio. Misión 4. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo les recuerda que él solo sube sus historias a Red Panda Navel. Si no lo estás escuchando, ahí estás perdiendo el tiempo. Atadura, trae. Palabra. Angie, Bond, quédense donde podamos verlos. Bajo un cielo azul despejado, Ye llamó a Angie y Bond mientras colocaba sándwiches caseros, ensalada de frutas y galletas recién horneadas sobre una gran manta de picnic. Ella y Lloyd observaban a su adorable hija Angie y a su perro jugar con un frisbee. No te preocupes, Ye. Los vigilaré. Lloyd Forger, alias Crepúsculo, observó la escena con una sonrisa de satisfacción. Absolutamente perfecto, pensó. Parecían la familia feliz por excelencia. ¿Quién podría ver esto y sospechar que eran algo más? Incluso la más mínima sospecha puede bastar para que un espía sea capturado o asesinado. Por eso, era tan importante organizar periódicamente estos momentos de armonía familiar y mostrarlos al mundo. Esta mañana, Lloyd se había preocupado por saludar a las distintas familias que vivían en su edificio, intercambiando saludos y una conversación amable con cada una. Lo hacía siempre que podíamos encontrar un breve hueco en su apretada agenda, ya que lo consideraba una parte esencial de su misión. Qué bien que hoy haya salido el sol, dijo Lloyd. Pero la brisa está un poco fría, ¿no crees? Pensé que podría ser así, por eso traje mantas adicionales por si acaso, dijo Ye. Por favor, sírvete una. Mientras Lloyd y Ye continuaban su conversación, Angie y Bond regresaron corriendo a través del césped. Papá, gritó Angie. ¿Qué pasa?, preguntó Lloyd. Fiel a su papel de padre cariñoso, abrazó a su hijo. ¿Tienes hambre? ¿Quieres un bocadillo? Angie negó con la cabeza. Todavía no tengo hambre, dijo. Pero ese hombre de allá quiere hablar contigo. Ese hombre. Lloyd frunció el ceño y siguió con la mirada el dedo que ella extendía hasta un joven larguirucho que se encontraba a poca distancia. Vestía una sudadera raída, vaqueros descoloridos y unas zapatillas viejas y gastadas. Llevaba una bolsa grande colgada de un hombro y sostenía un caballete plegable en el otro. Al fijarse mejor, Lloyd pudo ver salpicaduras de pintura de varios colores en sus zapatos y ropa. Parecía demasiado joven para ser un artista profesional, así que Lloyd supuso que debía de ser estudiante de Bellas Artes. Podría haber sido enviado por la agencia para entregar un mensaje encubierto. Disfrazado o no, sería imprudente que un agente contactara directamente con su familia tapadera presente. Lloyd debía abordar la situación con cautela. No percibía ninguna mala intención en el hombre, pero aún podría ser un agente enemigo. Mientras Lloyd reflexionaba sobre todo esto, el joven comenzó a caminar hacia él. Lloyd esbozó una sonrisa inocente y se levantó de la manta de picnic para saludarlo. Espero que mi hija no te haya molestado, dijo. No, en absoluto. Soy pintor, de hecho, dijo el hombre. Habló con claridad y entonación monótona. A Lloyd le pareció una voz vagamente agradable. Últimamente, sin embargo, me cuesta mucho decidir qué quiero pintar. Es evidente que a mi obra le falta algo, pero no sé qué es. Estoy en lo que se podría llamar un bloqueo creativo. Hoy tampoco se me ocurría nada que pintar y estaba a punto de irme a casa, cuando,
de repente, me vino la inspiración. El joven asintió humildemente hacia Lloyd. Por favor, ¿me permitiría pintarle? ¿Quieres pintarme?, preguntó Lloyd, fingiendo sorpresa. Sin embargo, por dentro lo miraba con recelo. ¿Qué es esto en realidad?, se preguntó. ¿Acaso era un agente enemigo? Y de ser así, ¿cuál era el propósito de esta farsa? Lloyd no detectó ningún atisbo de engaño en las palabras del hombre. Descubrir las mentiras de la gente era una parte importante de su trabajo, y en ello destacaba. El joven que tenía delante no mostraba ninguna señal de estar mintiendo. ¿Quieres pintar un cuadro de papá? Angie juntó las manos delante de ella y empezó a respirar agitadamente emocionada. El hombre negó con la cabeza, dejando ver vetas de pintura al óleo seca entremezcladas con su cabello negro. Lloyd también percibió el olor a trementina que emanaba de él. En realidad, esperaba pintar a toda tu familia, no solo a tu padre. ¿Incluso Bond?, preguntó Angie. Sí, por supuesto, respondió. ¿Y tu perro también? Wolf, ladró Bond. Oh, qué amable de su parte. Gracias, buen señor, dijo el joven a Bond mientras estrechaba respetuosamente la pata delantera del perro. Lloyd empezaba a creer que aquel hombre era pintor de verdad, o al menos un aspirante a pintor. Pero eso no hacía que su petición fuera menos problemática. Estaba indeciso sobre cómo responder. ¿Cómo? Espía, incluso algo tan inocente como posar para un cuadro significaba dejar rastros innecesarios de Lloyd falsificador. Con cuidado de no mostrar preocupación alguna, Lloyd echó un vistazo a su alrededor. Tal como temía, aquella conversación había atraído mucha atención. Una joven pareja, sentada en una manta de picnic cercana, los observaba con curiosidad. ¿Qué dijo?, preguntó el hombre. Creo que quiere que posen para él, dijo la mujer. Quizás sea algún tipo de proyecto de la escuela de arte. Atraer tantas miradas extrañas aquí podría causarle problemas en su misión futura. Pero, por otro lado, negarse a una petición razonable de un estudiante podría dañar su reputación. El problema es que no sé quién me está observando ahora mismo. Si esto lo vieran algunos de los chismosos del edificio, Lloyd podía imaginar fácilmente cómo reaccionarían. ¿Has oído hablar de los Forgers? Un pobre estudiante de arte les pidió que posaran para él, y lo rechazaron de plano. Parecen tan amables, pero supongo que en el fondo son fríos. Deberían haber dejado que el pobre chico las pintara. No les habría costado nada. Tal vez había algún motivo por el que no querían ser pintados. Se esperaría que una familia normal y corriente ayudara así a un joven estudiante. No, porque al fin y al cabo, hoy era su día libre. Podía negarse alegando que querían pasar ese tiempo juntos en familia. Lloyd terminó rápidamente sus cálculos mentales. Lo siento, pero últimamente he estado muy ocupada en el trabajo. Tenía muchas ganas de pasar este tiempo juntos en familia. Pero a mitad de su bien razonada excusa, Angie dejó escapar un fuerte suspiro. ¿A qué vino eso?, preguntó Lloyd. ¿Qué estás? Ese parche, exclamó Angie, señalando con dedo tembloroso la parte trasera de la bolsa de la joven artista. Esto. El joven giró su mochila, dejando al descubierto un parche redondo y brillante. Bondman, el personaje de dibujos animados favorito de Angie, le sonreía desde el centro. Era un premio que se podía ganar comiendo chocolatinas Bondman. Pensé que quedaría bien en mi mochila. Esa es tan rara, murmuró Angie con la voz temblorosa de emoción. Nunca la había visto. ¿Cómo? Amante tanto de Bondman como de los premios, no era de extrañar que Angie comenzara a babear ante el parche. Un sentimiento de pavor se apoderó de Lloyd. Si quieres, podemos comprar chocolate Bondman de camino a casa, ofreció apresuradamente. El joven artista se arrodilló para darle una palmadita en el hombro a la joven cuya mirada estaba fija en su bolso. Puedes quedártelo si quieres, le ofreció con naturalidad. ¿En serio? Los grandes ojos de Angie se iluminaron. Está pegada, pero podría darte la bolsa entera, dijo. Solo necesito guardar las cosas dentro. Déjame ver si encuentro una bolsa de basura o algo donde pueda meter mis cosas. Tal como había prometido, el hombre se levantó para buscar una bolsa de basura, pero Lloyd se apresuró a detenerlo. Es usted muy amable, pero no podemos permitir que se moleste tanto por ella, insistió. Pero a ella le encanta, dijo el joven con naturalidad. Seguro que la zona estaría mucho mejor con ella. Dicho esto, se dirigió a un puesto de bebida cercano y le pidió al vendedor una bolsa de plástico grande. Sin dudarlo un instante, vació el contenido de su bolsa de lona en la bolsa de plástico y le entregó la bolsa vacía a Angie. Aquí tienes. Gracias, gracias, gracias,
exclamó Angie, saltando literalmente de alegría mientras abrazaba su nuevo bolso adornado con motivos de Bondman. En serio, pensó Lloyd. ¿Qué le pasa a este tipo? El hombre no dijo nada que indicara que esperaba que posaran para su pintura a cambio de su generosidad, pero sin duda les había puesto las cosas difíciles. Para negarse. Aquellos con buenas intenciones solían ser los más difíciles de tratar. Parece que ahora no nos queda otra opción. Lloyd se decidió. Al menos no era un artista famoso. Un retrato pintado por un estudiante no debería causar problemas graves. Permítame darle las gracias en nombre de mi hija, le dijo Lloyd. Si está seguro de que le serviríamos. Estaríamos encantadas de posar para su cuadro. ¿Verdad, Ye? Lloyd se volvió hacia su esposa, que había estado observando todo el intercambio desde la manta de picnic. Ella asintió con entusiasmo. Sí. Angie está muy contenta. Por supuesto que te ayudaremos en todo lo que podamos. Oh, no hice nada que mereciera tanto reconocimiento, dijo el joven, gratamente sorprendido por su reacción. Extendió una mano manchada de pintura hacia Lloyd. Muchas gracias. Esto significa mucho. Para mí. Me llamo Félix Curtis. Encantado de conocerle. El placer es todo mío. Soy Lloyd. Lloyd se quedó paralizado en pleno apretón de manos. Félix Curtis era uno de los nombres más famosos del arte contemporáneo. Se decía que era un tanto excéntrico y que rara vez aparecía en público, por lo que su rostro no era muy conocido. Pero últimamente sus pinturas se vendían por sumas astronómicas. De hecho, Lloyd había leído en el periódico, hacía apenas unos días, sobre otra subasta que había batido récords. Podría ser el de ¿verdad?, se preguntó Lloyd. Estoy casi seguro de haber leído que Félix Curtis tenía unos 35 años. El hombre que tenía delante no debía de ser más que un adolescente. Lloyd Forger, dijo Lloyd, retomando su presentación. Disculpa, me has pillado desprevenido. Supongo que no eres Félix Curtis, solo alguien que comparte nombre con él. No, ese soy yo, dijo con sencillez, como si el tema no le interesara en absoluto. Oh, no. A pesar de la habilidad de Lloyd para controlar sus emociones, cualquiera que lo viera habría notado que no se esperaba eso. Lo siento, no te reconocí. Papá, ¿lo conoces?, preguntó Angie, tirando de su chaqueta. No, es solo que Félix Curtis es un pintor extremadamente famoso, dijo Lloyd, ocultando cuidadosamente su creciente inquietud. Voy a empezar a prepararlo todo, dijo Félix. Podéis volver a disfrutar. Por favor, no os preocupéis por mí. Pero Angie lo miraba fijamente mientras Félix colocaba su caballete en el césped. ¿De verdad eres súper famoso?, preguntó. Oh, yo no diría eso, respondió Félix. Simplemente famoso, no. ¿Eres multimillonario?, preguntó. No. Dono la mayor parte del dinero que gano a lugares como escuelas de arte. Pintar cuesta mucho dinero. Quiero que los jóvenes artistas tengan la libertad de pintar sin preocuparse por esos costos. Lloyd escuchó atentamente mientras Félix respondía con sinceridad y detalle a las preguntas de Angie. Sus respuestas demostraban un espíritu admirable y, de ser ciertas, lo convertirían en un hombre de carácter virtuoso. Lo cual significaría que cualquier intento de retractarse ahora dejaría a la familia Forger en una posición aún peor. Lloyd, le susurró Ye, intentando llamar su atención. ¿De verdad es tan famoso? Juraría que era solo un estudiante de arte. Lloyd bajó la voz para responder. Sin duda, ahora mismo es la sensación del mundo del arte. Es conocido por superponer acuarelas transparentes para crear pinturas casi fotorrealistas. He visto algunas de sus obras en museos y son realmente impresionantes. Los críticos de arte lo elogian por ser capaz de convertir cualquier lienzo en una lente de cámara. Lloyd apretó los dientes al oír sus propias palabras. Eso era precisamente lo que lo convertía en un gran problema. Si una pintura fotorrealista de él y su familia se exhibiera como pieza central en un museo, eso sería terrible. Lloyd tendría que evitar ese destino a toda costa. Wow, y parece tener la misma edad que Yuri. Ye parecía realmente impresionada, pero tras un instante, su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. Cuando dices que es famoso, eso no significa que este retrato nuestro pueda acabar en un museo o algo así, ¿verdad? Si se tratara de un pintor cualquiera, no, dijo Lloyd con cautela. Pero en su caso, hasta sus bocetos son muy solicitados. Una obra maestra suya, terminada. Bueno. Lloyd observó cómo la sangre se le iba del rostro a Ye mientras hablaba. Por supuesto, Lloyd ignoraba que su esposa tenía una identidad secreta, la princesa Espina, una asesina.
A sueldo. Hasta el momento, nadie había visto el rostro de la princesa Espina y había sobrevivido. Pero aún existía una posibilidad entre 1.000.000 de que alguien pudiera lograrlo. Un día, por algún error u otro, podría no lograr matar a su objetivo. Y ese objetivo podría visitar un museo. Y ver las obras de Félix Curtis, donde descubriría que la princesa Espina tenía esposo e hija. Las probabilidades eran mínimas, pero no podía descartar la posibilidad de que ese cuadro pudiera poner en peligro a Lloyd y Angie. ¿Qué puedo hacer?, pensó Ye con desesperación. ¿Cómo podría retractarme de algo que hemos acordado si ni siquiera puedo explicar el motivo? Ye reflexionó profundamente, pero no encontró ninguna solución. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Tengo que asegurarme de que no me pinte la cara. ¿Pasa algo?, preguntó Lloyd. Sin comprender las circunstancias de su angustia, Lloyd estaba confundido y preocupado al ver a su esposa palidecer y guardar un silencio repentino. ¿Te sientes mal? No. No podría estar más sana, exclamó Ye con una sonrisa forzada. Bueno, estás sudando bastante. Sí, es que, hace mucho calor hoy, dijo Ye, quitándose el suéter de punto con capucha. Por desgracia, solo llevaba una camiseta de tirantes fina debajo, y el viento frío del día la hizo estornudar de repente. Si acaso, hace un poco de frío afuera, dijo Lloyd. Por eso trajiste mantas extra, ¿verdad? Bueno, me equivoqué, dijo Ye entre escalofríos, con la sonrisa fingida aún en el rostro. Resultó ser muy cálido. ¿Qué te pasa, Ye? Lloyd dudaba en insistir en el tema, pero le intrigaba el extraño comportamiento de su esposa. Por lo que había dicho antes, parecía encantada de posar para un cuadro de un alumno, pero tenía reservas sobre aparecer en una obra de museo, igual que yo. Pero Ye no es espía y no necesita el anonimato. No, casi lo olvido. Ye trabaja en el ayuntamiento. Lloyd comprendía que tener un rostro tan conocido gracias a un cuadro famoso podría causarle problemas en su trabajo. Para empezar, siempre había quienes juzgaban con vehemencia lo que hacían los empleados públicos a costa de los contribuyentes. Y podrían considerar el cuadro inapropiado para alguien en la posición de Ye. O, al menos, a Ye le preocupaba que esto atrajera la atención no deseada de sus compañeros. Su relación con ellos ya parecía algo tensa. Sí, esa es probablemente la razón. Lloyd asintió para sí mismo, satisfecho con su teoría. Estás muy equivocado, papá, dijo Angie. Hectómetros. Lloyd se sobresaltó al encontrar a Angie de repente a su lado, mirándolo fijamente. Pero sin duda no era la primera vez que la oía murmurar tonterías sin venir a cuento. ¿Qué quieres decir? Estoy completamente equivocada en qué. Nada, dijo apresuradamente. Justo cuando Lloyd arqueó una ceja ante otro intercambio inexplicable con su hija, Félix terminó de montar su caballete. Ahora, dijo. Si estás listo para comenzar. Ye levantó lentamente una mano temblorosa. ¿Puedo ir al baño primero? Por supuesto, dijo Félix. Tómate tu tiempo. Sí, por favor, discúlpeme. Ye corrió hacia el baño público del parque a una velocidad increíble, dejando a 3 personas y un perro que había adelantado mirándola boquiabiertos. ¿Tu madre practica atletismo o algo así?, le preguntó uno de ellos a Angie. Mamá es una trabajadora incansable, dijo Angie. Un empleado municipal. Qué bien que conozcas una palabra tan larga, dijo la mujer. Angie soltó una risita tímida mientras Bond ladraba con entusiasmo en señal de apoyo. Mientras Lloyd escuchaba la conversación de Angie, no pudo evitar distraerse con la visita de Ye al baño. Tenía tantas ganas de ir. ¿O había algo más? Tal vez le había dado demasiadas vueltas al asunto al formular su teoría de que Ye no quería que la pintaran. Probablemente solo tenía frío por haber estado todo el día afuera. Lloyd estaba pensando si debía cubrirla con su chaqueta cuando volviera, o si quizá una manta sería mejor, cuando empezó a sospechar que Angie lo miraba fijamente de nuevo. Incluso creyó percibir un atisbo de lástima en la intensidad de su mirada, pero cuando bajó la vista, ella estaba ayudando a Félix a cepillar el abrigo de Bond. Ye regresó varios minutos después. Siento la espera, dijo Ye. Lloyd se sintió aliviado al oír, por el tono de su voz, que había recuperado su antigua confianza. Eso fue rápido, y, Ye. Lloyd levantó la vista para saludarla y soltó un grito de sorpresa. El lustroso cabello negro de Ye había sido peinado hacia adelante y ahora le cubría completamente el rostro. Peor aún, el cabello que le colgaba más allá de la barbilla estaba enrollado alrededor de su cuello, formando lo que parecía una bufanda hecha con su propio pelo. ¿Pasa algo, Lloyd?, preguntó. Quizás porque su cabello ahora le obstruía completamente la visión, se
Acercó lentamente, extendiendo las manos para tantearlo. Ya. Es un monstruo. Gritó Angie aterrorizada. Bond comenzó a ladrar furiosamente, con la cola temblorosa metida entre las patas. Confundido, Ye comenzó a acercarse sigilosamente a ellos. ¿Qué? ¿Hay algún tipo de monstruo aquí? Angie. Bond. ¿Están bien? ¿Estás bien? Lloyd estuvo a punto de preguntar, pero se contuvo. En cambio, reunió toda la calma que pudo. ¿Por qué ese nuevo peinado, Ye? Esto. Dijo Ye. Bueno, Camilla en el trabajo ha estado diciendo últimamente que el flequillo largo está de moda esta temporada, así que pensé en probarlo. ¿Estás diciendo que ese peinado está de moda? Preguntó Lloyd. Eso es. Dijo Ye tras una pausa sospechosamente larga. Pensé que si me iban a pintar, mejor que fuera con el último peinado. ¿Por qué? ¿Acaso se ve raro? Extraño no es, exactamente la palabra que usaría. Murmuró Lloyd. Claro que era extraño. Por no decir totalmente insólito. Pero, en el improbable caso de que a Ye le gustara de verdad ese peinado, no quería herirla diciéndoselo. Esto demuestra que ir al baño era solo una excusa para ocultar su rostro del pintor, ¿no? ¿O de verdad cree que ese peinado está de moda? Lloyd contempló fijamente la monstruosidad capilar en la que se había convertido su esposa mientras sopesaba estas posibilidades. Me atrevo a decir algo. Mientras una tensión indescriptible crecía en un rincón del tranquilo parque, Félix dio un paso al frente e intervino con tono calmado, creo que ese peinado es genial y muy original. Sin embargo, tu cabello oscuro podría oscurecer el sombreado general de la pintura, así que tu estilo anterior podría ser mejor. Lloyd suspiró aliviada por dentro mientras Ye le apartaba rápidamente el cabello de la cara. Qué lástima, Ye. Dijo Lloyd. Sí, supongo. Ahora que Ye se había deshecho su nuevo peinado, el color había vuelto a desaparecer de su rostro, al igual que la confianza de su voz. Siguiendo las instrucciones de Félix, los tres falsificadores estaban sentados sobre la manta de picnic, con Bond dormitando plácidamente en el césped cercano. Mientras tanto, el pincel de Félix danzaba sobre el lienzo de su caballete. Quiero que esto se vea natural, dijo. Así que siéntanse libres de seguir hablando entre ustedes. No. Hace falta que intenten mantener una pose rígida solo por mí. Tengo hambre, dijo Angie. Cogió un bocadillo y empezó a devorarlo. Lloyd pensó que quizá eso estaba llevando al límite las laxas normas de poses de Félix, pero el pintor no dijo nada. La brisa fría provocó otro estornudo en Ye, y Lloyd se giró para verla temblando con su fina camiseta de tirantes. Ye, creo que deberías ponerte el suéter. El viento cada vez está más frío. Cogió el suéter de punto con capucha que Ye se había quitado antes y se lo devolvió. No querrás resfriarte. Oh, sí. Gracias, dijo Ye. Se quedó mirando el suéter un momento, antes de ponérselo al revés y subirse la capucha hasta cubrirse la cara. ¿Tú estás bien? Sí, gracias. Ahora estoy mucho más calentita. El hilo que cubría la boca de Ye se movió al hablar. Tienes razón, el viento se ha vuelto realmente frío. Incluso Angie se quedaba mirando aquel extraño espectáculo, olvidando el sándwich que tenía en la mano. Félix no decía nada, como si estuviera demasiado concentrado en terminar su boceto de la familia como para darse cuenta. Era evidente que Lloyd tenía que hacer algo. Creo que lo llevas al revés, dijo finalmente Lloyd, como si fuera una observación casual desprovista de preocupaciones más profundas. Oh. Lo siento. Qué descuidado por mi parte. Ye sacó lentamente la cara y los brazos del suéter y lo giró hasta que quedó bien puesto. Miró con tristeza la manta. Un silencio incómodo se instaló entre ellas. De repente, una fuerte ráfaga de viento se coló por debajo de una esquina de la manta. Los bordes ondeando produjeron un sonido de aleteo que pronto fue acompañado por los chillidos de Angie. Me ha entrado tierra en los ojos, gritó. Al ver que Angie se llevaba las manos a la cara, Ye la detuvo. No te frotes, Angie. Solo empeorarás las cosas. Le sujetó las manos y le dijo, abre los ojos despacio, mira hacia arriba e intenta parpadear. Angie hizo lo que le dijeron, y tras un breve parpadeo, la sonrisa volvió a su rostro. Ya estoy todo mejor, anunció. Me alegro mucho, dijo Ye. Empezó a sonreír, pero se detuvo en seco, como si de repente recordara algo. Los ojos, murmuró para sí misma. En ese artículo de maquillaje que me enseñó Mil decía que los ojos son lo que más impresiona. Su expresión era soembría y muy seria. Mamá, papá, están actuando raro, le susurró Angie. Como cuando te convertiste en ese monstruo del suéter.
Cuando Lloyd estaba a punto de dar su consentimiento, Ye chilló de repente. Oh no, este viento es muy fuerte. Ahora soy yo la que tiene tierra en los ojos. Ye cerró los ojos con fuerza. Su actuación, totalmente poco convincente, no mejoró al no haber estado soplando el viento en ese preciso instante. Ay no, qué mal. Creo que no podré abrir los ojos hasta que lleguemos a casa. El intento de Ye de vender esta farsa fue tan inepto que lo único que Lloyd o Angie pudieron hacer fue mirarla fijamente sin comprender. Tras un momento, Lloyd decidió que tenía que decir algo. ¿Estás bien, Ye? Preguntó dulcemente, incorporándose sobre la manta de picnic para acercarse a ella. A ver, dijo, colocando suavemente un dedo en su mandíbula mientras acercaba sus ojos a los de ella. Ye se estremeció de sorpresa y abrió los ojos de golpe. Oh, dijo, encontrándose mirando fijamente a Lloyd. ¿Duele? Preguntó. No en realidad, tartamudeó. Por favor, intenta quedarte quieta, dijo Lloyd en voz baja mientras se acercaba aún más, clavando sus ojos en los de ella. Con un grito desgarrador, Ye se llevó las manos al torso de Lloyd y lo empujó con todas sus fuerzas. Lloyd giró en el aire y aterrizó suavemente sobre él. Césped a varios metros de distancia. Se oyeron exclamaciones de asombro y algunos aplausos de los visitantes del parque cercano. Sé que les dije que podían moverse un poco, les reprendió Félix con suavidad. Pero eso fue demasiado. Gracias por dedicarme tanto tiempo hoy, dijo Félix, inclinando la cabeza en señal de gratitud. Siento que esto marca el inicio de una nueva etapa para mí, y se lo debo a usted. De nada, dijo Lloyd, ocultando su cansancio tras una sonrisa despreocupada. Siento si fuimos un poco más bulliciosos de lo que te hubiera gustado. El parque se había vaciado casi por completo y un brillante atardecer rojo había aparecido en el cielo occidental. El extraño comportamiento de Ye continuó durante toda la sesión, desde girar repetidamente la cabeza para alejarla de Félix debido a una supuesta tortícolis hasta hacer muecas ridículas sin darse cuenta. Tener que lidiar constantemente con sus artimañas lo había agotado aún más a Lloyd. Mientras tanto, la propia Ye parecía estar completamente agotada. Angie se había dormido en mitad de la sesión y seguía durmiendo plácidamente en brazos de Lloyd. Bond era el único que parecía tener algo de energía. Lloyd se disculpó por haber alargado tanto las cosas que Félix ni siquiera había tenido tiempo de empezar a colorear su boceto, pero Félix le restó importancia con un gesto. Oh, no te preocupes. Ya tengo todos los colores en la cabeza. Puedo pintarlos en Seasa. En serio. Me alegro de oír eso, mintió Lloyd, asintiendo vagamente con la cabeza. Había esperado que el pintor, famoso por su perfeccionismo, estuviera lo suficientemente insatisfecho con el cuadro incompleto como para descartarlo por completo. El pintor y la familia Forger se separaron, y Félix prometió llevar el cuadro terminado al parque una semana después para mostrárselo. En ese momento, Lloyd no creía tener fuerzas para hacer la compra de camino a casa ni para preparar una cena completa. Incluso la idea de ir a un restaurante le resultaba agotadora. Estoy un poco cansado, dijo. ¿Te importa si pedimos algo a domicilio? Ah, sí. Por supuesto. Está bien, murmuró Ye. Miraba con tristeza sus pies. Bueno, ¿qué tal una pizza? Preguntó Lloyd, esforzándose por animarla. Un compañero de trabajo me dijo que acaba de abrir un sitio fantástico. Oh, eso suena perfecto. Justo ahora estaba pensando que me vendría bien un buen filete. Un filete, pensó. ¿Qué significa eso? ¿Acaso quiere pedir una pizza con filete? Lloyd no tenía ni idea de si eso era una opción en el nuevo restaurante, pero supuso que entendía a qué se refería. Supongo que no hay nada mejor que la carne cuando estás cansado, dijo. Sí, los dulces son lo mejor cuando estás cansado. Quizás podría ir a comprar un pastel o algo para llevar a casa después de la cena. Propuso Lloyd. No, respondió Ye. Creo que deberíamos irnos a casa en autobús. Sobre todo ahora que Angie ya está dormida. La conversación era completamente incoherente. Lloyd miró con preocupación el rostro de Ye. Sus ojos tenían el brillo de un pez muerto. Supongo que al final no quería salir en ese cuadro. Lloyd pensó que si esa era la razón de su comportamiento anterior, debía de sentirse fatal al ver que todos sus esfuerzos habían sido en vano. No te preocupes, Ye, todo va a estar bien. Ese cuadro nunca colgará en la pared de un museo. Twilight se encargaría de eso. Mientras caminaba con Angie en brazos y Bond tirando de la correa, Lloyd reflexionaba sobre las opciones a su alcance. La solución más sencilla sería reunirse con Félix en una semana, fingir que le encantaba el cuadro terminado y ofrecerse a comprarlo con fondos de la agencia.
Sin embargo, ni siquiera podía imaginar el coste. Si su objetivo era no levantar sospechas, no podía permitirse gastar más dinero de él que un psiquiatra común como Lloyd Forger pudiera permitirse. Eso significaba que a Lloyd solo le quedaba una opción, una mucho más arriesgada. Tendría que colarse en casa de Félix, robar el cuadro terminado y simular un robo. Esa parecía la solución más realista, y ahora que se había decidido por ella, lo único que quedaba era poner su plan en marcha. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Acaso hoy no era mi día? Lloyd jamás habría imaginado que llevar a su familia de picnic al parque pondría en peligro toda su vida como espía. El espía, que últimamente había estado consumiendo muchos antiácidos, dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Ah, con razón querías que averiguara de repente dónde vive Félix Curtis, dijo Frankie, que claramente disfrutaba de la situación. Me preguntaba en qué lío raro te habías metido esta vez. Sí, dijo Lloyd. Es un verdadero aprieto. Estaban de pie a ambos lados del mostrador en la tienda de Frankie. Siempre pensé que Félix Curtis era una especie de activista clandestino o algo así, dijo Frankie. Ojalá lo hubiera sido. Eso habría facilitado mucho las cosas. Un espía occidental como Twilight sabía exactamente cómo lidiar con la clase de terroristas que buscaban poner fin a las relaciones diplomáticas entre Oriente y Occidente. Desafortunadamente, Félix Curtis era un buen hombre, lo que convertía esto en un problema tan delicado. Aquí, dijo Frankie. Esta es la dirección. Gracias, dijo Lloyd, abriendo el papel doblado que Frankie le había dado. La dirección escrita pertenecía a un apartamento no muy lejos del parque público donde habían conocido al artista. ¿Qué tal la seguridad? Está lleno de agujeros tan grandes que podría pasar un camión, dijo Frankie. Se supone que este tipo es multimillonario, ¿no? Uno se pregunta qué hace viviendo en un cuchitril tan ruinoso. Al parecer, lo que Félix le había dicho a Angie sobre donar la mayor parte de su dinero a artistas noveles debía de ser cierto. Lloyd se guardó el papel en un bolsillo y dejó el dinero de Frankie en el mostrador. Como si pagara un paquete de cigarrillos. Nos vemos luego, dijo y comenzó a alejarse. Espera un segundo, dijo Frankie. ¿Qué? Preguntó Lloyd. A diferencia de ti, soy un hombre muy ocupado. Anda ya. No te pongas así, dijo Frankie. Pensé que podría investigar un poco más a fondo a tu chico. Y sabes, puede que haya encontrado algo que te tranquilice. De su abrigo, Frankie sacó un segundo trozo de papel, doblado en un pequeño cuadrado. Lloyd frunció el ceño e intentó coger el papel, pero Frankie se lo arrebató. Este tiene un coste aparte. No seas ridículo, dijo Lloyd, arrebatándole el papel de las manos a Frankie. Oye. No puedes hacer eso. Protestó Frankie. Primero le echaré un vistazo, dijo Lloyd secamente. Luego te diré si vale la pena. Como si yo fuera la que te estuviera engañando. Lloyd ignoró la indignación de Frankie mientras desplegaba el papel y leía su contenido. Tras un instante, abrió mucho los ojos. Así que de eso se trataba todo. Tuvo que contener las ganas de reír. Frankie se dio cuenta de eso. Ahora sí que me estás dando miedo, dijo. ¿Estás bien? Tal como dijiste, respondió Lloyd. Me has tranquilizado. ¿Verdad? Dijo Frankie con aire de suficiencia. Sí, debería haberlo descubierto antes, dijo Lloyd con una leve sonrisa mientras dejaba otros billetes en el mostrador de Frankie para cubrir su honorario aparte. Finalmente comprendió por qué Félix olía a aceite y trementina cuando se encontraron con él en el parque. Una semana después, Félix esperaba a los Forger en el mismo lugar donde se habían conocido y les mostró el retrato familiar, pintado con una audacia y creatividad increíbles. No era lo que se diría fotorrealista, de hecho, parecía más bien un dibujo infantil. ¿Esto es una patata?, preguntó Angie, señalando una mancha blanca en la esquina. No, ese es Bond, dijo Félix. ¿Y esto es un camarón?, preguntó. Ah, no. Lo siento, dijo. Ese es tu padre. Con timidez, el pintor explicó que había usado acuarelas durante toda su carrera y que aún no se acostumbraba a trabajar con pinturas al óleo. Pero incluso mientras se disculpaba, parecía feliz y, de alguna manera, revitalizado por su trabajo. Gracias a todos ustedes, dijo, he podido experimentar de nuevo la verdadera alegría de pintar. Muchísimas gracias. Lloyd contempló el cuadro. Ya lo había visto una vez, cuando se coló en el apartamento de Félix. El hombre que había asombrado al mundo con sus acuarelas fotorrealistas había superado su bloqueo creativo con su primera obra original al óleo. Lloyd no tenía ni idea de cuánto valdría un cuadro así, ni siquiera si valía algo. Pero tanto si acababa colgado en la pared de un museo como si no, una cosa era segura,
Lloyd ya no tenía que preocuparse de que ese retrato familiar afectara a su misión. ¿Alguien más tiene hambre?, preguntó Ye con una radiante sonrisa. Yo sí. Lloyd, ¿por qué no me dejas preparar la cena esta noche? Claro. Eso sería genial, dijo Lloyd, aunque la petición inesperada resultaba un tanto desconcertante. Entonces pasemos por el supermercado de camino de vuelta. Ye corrió hacia la salida del parque, dando saltitos con cada paso. Su ánimo había mejorado muchísimo en cuanto vio el cuadro terminado de Félix. Había pasado la última semana sumida en una profunda tristeza, así que Lloyd se sintió aliviado de verla de nuevo tan alegre. Díganme qué quieren cenar esta noche, les gritó. No tengo mucha hambre, dijo Angie, adoptando una postura defensiva. Su entusiasmo se desvanecía tan rápido como había aumentado el de Ye. Sígueme la corriente y luego te compraré los dulces que quieras, susurró Lloyd. Era necesario hacer sacrificios por el bien de una familia armoniosa. Por el bien de su misión. Además, la cocina de Ye ha mejorado, ¿verdad? Todo irá bien. De acuerdo, accedió Angie. Pero tú eres la catadora de venenos. Necesitaremos carne de res, por supuesto. Y tal vez compre uno de esos patos asados. Ajena a su conversación secreta, Ye ya estaba haciendo mentalmente la lista de la compra, tarareando alegremente cada artículo durante unos segundos. Tal vez un poco de tocino salado. Una sonrisa amarga apareció fugazmente en el rostro de Lloyd. Incluso si Félix no hubiera cambiado por completo su estilo artístico, todo habría salido bien una vez que yo hubiera robado el cuadro. Sin embargo, no había podido decírselo a Ye, así que ella había pasado la semana realmente deprimida. Quizás debería invitarla a salir o algo así, pensó. No quiero que me vuelva a dar una patada en la barbilla como la última vez. Esta vez deberíamos ir a comer fuera en familia. ¿Qué cuadro más extraño había resultado ser? Claro, estaba Bond con forma de patata y el hecho de que Angie lo hubiera confundido con una gamba, pero aún así, había algo en ese cuadro que no habría estado si Félix hubiera creado otra de sus bellas obras maestras fotorrealistas. Lloyd no sabía exactamente qué era, pero había percibido su presencia. Me pareció que el cuadro estaba bien, dijo Angie. La verdad es que era un poco malo, pero me gustó la sensación de calidez que transmitía. Lloyd no supo qué decir. Había dado en el clavo con aquello que él no había podido definir. A pesar de su magistral técnica, esa calidez no había estado presente en ninguna de las otras pinturas de Félix. Quizás por eso se había mostrado tan feliz al revelarles esta. Era un cuadro precioso, ¿verdad? Dijo Ye entre risitas, asintiendo hacia Angie. Fue muy bonito ver a esa gente feliz y darme cuenta de que así es como nos veía él. Lloyd le devolvió la sonrisa y dijo, yo también lo creo. En realidad no. Esa fue solo una de esas cosas que Lloyd dijo para mantener la importantísima armonía de su falsa familia. Ese era el propósito de Lloyd, una personalidad creada específicamente para completar esta misión. Él no hablaba en nombre de Twilight. Y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, Twilight experimentaba una suave calma que lo sorprendió. Una calma como la del cielo azul que los cubría. Me pareció un cuadro muy bonito, dijo. Las palabras le salieron con naturalidad. Worf. Ladró Bond. Eso significa que a él también le gustó, dijo Angie riendo. Ye sonrió dulcemente mientras volvía a mirar a su hija. Y bajo ese cielo azul profundo, la sonrisa que se extendió por el rostro de Lloyd no era del todo fingida. Cuento corto. En el corazón de Berlín, la capital de Ostania, había un pintoresco restaurante que se había hecho popular por su ambiente acogedor y las innovadoras creaciones culinarias del chef, para las que cada ingrediente era seleccionado con sumo cuidado. Lily, una de las camareras de este restaurante, se preparaba para abrir cuando empezó a replantearse su opinión sobre las relaciones. Empiezo a preguntarme si casarme merece la pena, se quejó Lily a su compañera Rose. Con gesto adusto, ponía las mesas del restaurante, dolida tras ser rechazada por otro hombre con el que le habían concertado una cita. ¿Estás segura de que no es solo resentimiento por haber sido abandonada otra vez?, preguntó Rose. Se te acaba el tiempo. De verdad necesitas recomponerte y esforzarte más. No me dejaron, insistió Lily. Simplemente teníamos valores diferentes, eso es todo. No te creas superior solo porque tienes la suerte de tener un novio que está listo para proponerte matrimonio. En su irritación, había arrugado las servilletas cuidadosamente dobladas. Lily respiró hondo para calmarse. Te digo, me rindo con eso de encontrar novio y casarme. Estoy bien viviendo sola. No necesito a nadie. Rose,
que era mayor, no lo aceptó. Empezó otro discurso sobre cómo Lily tenía que afrontar la realidad de su situación, dejando a la joven camarera sonrojada y nerviosa. Aquí vienen familias todo el tiempo, dijo Lily. ¿Te parecen felices? Bueno, en eso me pillaste, admitió Rose. ¿Ves? Es un mar de padres gritándoles a sus hijos todo el día, como si sus propios modales no fueran ya de por sí terribles. Mientras volvía a doblar las servilletas, Lily repasó una lista de clientes habituales que encajaban con esa descripción. Sí. No soporto a los clientes así, dijo Rose, frunciendo el ceño. ¿Te acuerdas de esos recién casados que no pararon de pelearse mientras comían? En serio, no podían dejar eso para después. Colocó un jarrón con una sola flor en el centro de cada mesa. Lily estaba aún más enardecida ahora. ¿Verdad? ¿Y te acuerdas de aquella pareja mayor en la que el marido se quejaba de absolutamente todo? Oh, sí, me acuerdo, dijo Rose. Como si pudiera olvidarlo. La comida estaba tibia, el servicio era lentísimo, los cuadros de las paredes eran de mal gusto y el mantel estaba arrugado, contó Lily. Mientras tanto, su esposa se encogía allí sentada, como si deseara desaparecer por completo. Era doloroso de ver. Y uno se pregunta, si es así de malo en público, ¿cómo será en casa? Fue horrible. Simplemente horrible, dijo Rose, estremeciéndose al pensarlo. Bueno, supongo que estar casada no es lo mismo que ser feliz. Sí, ni que lo digas. Mientras preparaban el restaurante, siguieron intercambiando historias de clientes que claramente estaban atrapados en matrimonios infelices. Finalmente, Lily se cansó y suspiró profundamente, dejando caer sus regordetes hombros. Supongo que es como dicen, el matrimonio significa que tu vida prácticamente se ha acabado. De acuerdo, dijo Rose mientras ordenaba los cubiertos. ¿Pero qué pasa con esa familia? ¿Qué familia? Ya sabes cuál, dijo Rose. Estabas hablando de que el marido era justo tu tipo. Ah, él, Empezaba con F, ¿verdad? Lily se devanó los sesos intentando recordar el nombre. Carpetas, o algo así. Falsificadores, la corrigió Rose. ¿Sabes, esos que siempre llaman para reservar mesa antes de venir? Sí, los forgers. Eso era, dijo Lily asintiendo. Claro que me acuerdo de ellos. Los Forger eran una familia de 3 con una niña pequeña. Lily supo con solo verlos que pertenecían a la clase alta, pero nunca se comportaban con altivez. Siempre eran amables y educados, siempre atentos con el personal del restaurante. El padre era alto y siempre tenía una sonrisa amable, y, viéndolo con atención, era bastante guapo. Era justo el tipo de hombre que le gustaba a Lily. Su esposa parecía un poco sencilla a primera vista, pero tenía un rostro bonito y buen gusto para la moda. Cuando Lily se equivocó con su pedido una vez, ella fue muy amable y pareció preocuparse más por los sentimientos de Lily que por los suyos. Lily recordó que esa noche se rindió mentalmente, sabiendo que jamás podría competir con una mujer así. Sí, me acuerdo de ellos, dijo Lily mientras alisaba otro mantel. Un padre guapísimo con una esposa preciosa y una niña adorable. La niña no tendría más de, 4 años. Ceseaba un poco y tenía una cara muy expresiva. A Lily rara vez le gustaban los niños, pero incluso ella tuvo que admitir que se había derretido por ella un par de veces. ¿Sabes? De hecho, los vi en el zoológico de la ciudad el otro día, dijo Lily. Ah, sí. Cuando salías con tu 12º pretendiente para matrimonio, creo. Aquella fue un desastre. Espectacular. Ay, cállate. Dijo Lily. Recuerdo que el marido puso a la niña sobre sus hombros para que viera la jirafa. Se emocionó muchísimo, Intentó imitar todos sus movimientos. Se tambaleaba para todos lados, y el papá le decía, quieta, que es peligroso. Pero aún así se reía un poco, y la sujetó fuerte para que no se cayera. La mamá los miraba sonriendo. Para Lily, había parecido un momento perfecto de felicidad familiar. De esos que te hacen decir, mira, qué felices están, o ay, qué dulces son. Creo que el marido es algún tipo de médico, dijo Rose. ¿En serio? Ahora tengo aún más envidia, dijo Lily. ¿Pero cómo lo sabes? Los oigo hablar cuando les traigo la comida, dijo Rose. Además, la esposa trabaja en el ayuntamiento. Y la niña estudia en la Academia Eden. Son la familia perfecta. ¿Qué? Esa niña tan menuda va al colegio privado más prestigioso del país. Es siquiera inteligente. Lily estaba asombrada de lo mucho que su compañera camarera sabía sobre los Forger. Y en serio. ¿Cómo sabes tanto de ellos? Eres espía. Como si no escucharas a escondidas a tus clientes.
Es lo único divertido de este trabajo, dijo Rose mientras daba los últimos retoques a la mesa. Hablando de eso, adivina quién reservó para esta noche. Caramba. Un marido médico, una esposa atractiva que trabaja en el ayuntamiento y una hija que va a Eden. Para Lily, parecían la familia feliz por excelencia. No le cabía duda de que vivían en una casa preciosa y que sus días estaban llenos de amor y tranquilidad. La imagen era tan deslumbrante y luminosa que tuvo que cerrar los ojos un instante. Ah, y creo que también tienen un perro grande. ¿A ti te gustan los perros, verdad? Preguntó Rose. Ellos también tienen un perro. Claro que sí. Lily estaba tan celosa que casi se desmaya en el acto. ¿Qué te parece? Bromeó Rose. ¿Estás listo para volver a subirte al tren del matrimonio? Lily agarró las correas de su delantal y las apretó con fuerza. Con lágrimas en los ojos, dijo, te lo juro, Rose, que voy a encontrar un marido, aunque me cueste la vida. Por supuesto, Lily y Rose no tenían ni idea de quiénes eran realmente los falsificadores. Las camareras jamás podrían haber imaginado que la familia que parecía ser la viva imagen de la felicidad doméstica era en realidad un grupo de desconocidos montando un espectáculo para el mundo. Tampoco los llamados falsificadores podían saber que su actuación como familia ficticia estaba ayudando a elevar la tasa de matrimonios en Ostania. Aquí terminan estas historias. El Panda Rojo espera que te haya gustado. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.